Exmoor los termina despedazando por completo. Alpean junto con Cravioto que los revienta. Increíble, pero cierto, pero tienes que ver. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Dándoles por completamente una cátedra al preanismo y sobre todo también a los chayoteros. Y todo comenzó así, de esta manera. Es una oposición muy malita, no saben cómo hacerla de oposición. Yo fui opositor en esta ciudad, yo lideraba la primera bancada de Morena en la Ciudad de México, fuimos opositores a Mancera los últimos 3 años y no nos comportábamos como se comportan hoy los actuales. Sí éramos firmes con Mancera, sí planteábamos temas, pero nunca salía Mancera en la mañana a decir está el día soleado y nosotros decíamos no, está el día nublado. Hoy la oposición está en esa lógica, el presidente sale a decir algo en la mañanera y la oposición a las 2 horas ya está diciendo todo lo contrario y es un error. Y sin sustento, fundamento y argumento, porque si quisieras debatir podrías hacerlo, claro, ¿no? Así es, sin sustento. Con calumnia. Con pura calumnia, malinformando a la gente, por eso pues les va como les va. Porque no han entendido que un proyecto cuando se genera con una misión, con una visión, con una estrategia y se genera para construir. Nadie genera un proyecto arquitectónico para destruir. Claro, genera proyectos arquitectónicos para construir. Y pues un proyecto político, social, también es para construir. Entonces ellos no han entendido que cada vez pierden más adeptos porque todo es a base de la agresión, de la calumnia, de la denigración y de la destrucción. Y que ellos tampoco podían salir con una bandera a decir que eran nuestros salvadores cuando ellos mismos nos habían tirado a la alberca sin saber nadar a ahogarnos. O sea, si tú tienes un verdugo que le dices tiene 5 años de edad y le dices yo no sé nadar, no me vaya a tirar a la alberca, no sé nadar, y si quiere que me meta a la alberca necesito una llanta para que yo pueda por lo menos en lo bajito, y de repente va y te avienta por hacerte la maldad y luego agarra y te dice no, pero está peor porque te dice órale, alcanza mi mano, te voy a sacar, pero no hace nada para sacarte, nada más te lo está diciendo. Pues dices, pues tú no me quieres salvar, tú me ahogaste, me quieres ni siquiera quieres salvarme, nada más me estás diciendo porque estás simulando ante la cámara que me estás extendiendo la mano, pero lo que quieres es hundirme más. Entonces, para mí esa es la lectura que le doy a la oposición durante esta gestión de este sexenio. Es una muy buena analogía. Y es una forma en que lo puede entender muy bien la audiencia, ¿no? Coloquialmente, para qué le dibujamos o le decoramos tanto con frases que muchas veces son elaboradas, si es muy clara la actitud tan antipatriota y antihumanista que han tenido al grado que en su desesperación, esto es algo muy interesante que quiero puntualizar de la oposición y a ver qué opinas tú, en esa desesperación han atacado a la ciudadanía, han denigrado a la ciudadanía que no está con ellos, los han ninguneado o nos han ninguneado. Y algo peor, cuando hasta entre ellos tienen una disyuntiva, se han hecho pedazos, pero hasta los comunicadores. Yo no puedo olvidar a uno que se la pasa en desayunos, un comunicador, no voy a decir su nombre, pero no voy a hacer publicidad, pero hace desayunitos, ya te de imaginar quién, con una forma muy eso es de comunicarse, que cuando la bancada del PRI decidió publicista. Cuando la bancada del PRI, eso no me lo puedo borrar de la mente, decidió apoyar lo de la Guardia Nacional, la extensión del tiempo. No, si recuperamos el video, le dijo a Alito hasta de lo que se iba a morir, y a las 3 semanas lo tenía desayunando ahí diciéndole ay, Alito. Yo dije, no estos son de lo peor, porque no soportan la pluralidad ni entre ellos. O sea, no toleran que de pronto dentro de tu mismo grupo haya distintas ópticas. Pues si eso se vale. Claro. ¿Y qué hacen? Lo hacen público siempre y se atacan públicamente, pero aparte denigrándose con frases traición, con groserías, con frases espantosas. Yo digo, ¿qué credibilidad y confiabilidad le puede dar a la ciudadanía un gremio o una corriente ideológica que entre ellos se hacen pedazos? Sí, bueno, pues primero lo que dices de atacar al pueblo, son tontos. Sí. O sea, porque le dicen pueblo inculto, el pueblo no sabe de nada, la gente del sureste mexicano es un lastre para el país, y luego van y piden el voto a esa misma gente. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? O sea, ni siquiera por humanidad, por estrategia política, no puedes estar todos los días pegándole al electorado. Primer error. Segundo error, creo yo, no son consistentes por esto que tú dices. Vemos, por ejemplo, en las historias, cómo Xóchitl Gálvez le pegaba al PRI. Ahora habla bien del PRI. ¿Por qué? Porque van juntos. Los priistas detestaban a los panistas. Ahora hablan bien de ellos porque quieren ir juntos en esta alianza que es verdaderamente un fraude. Entonces, la gente no ve consistencia en ellos. No. Y la analogía que ponías de que aventaban al niño. O sea, ellos creen que la gente ya se le olvidó que nos aventaron a la alberca sin salvavidas, que hasta nos daban de patadas para que nos ahogáramos, que salimos de ahí gracias al gran movimiento, al pataleo que dio esta sociedad, que nos organizamos en torno a Morena, en torno al presidente López Obrador, y ahora ellos dicen, queremos que todo eso se le olvide a la población. ¿Sí? Pues están equivocados, eso no se le va a olvidar a la población. La memoria histórica, porque además ellos
todos los días lo refuerzan. Todos los días nos dicen, si llegamos, no va a haber programas sociales. Si llegamos, queremos otra vez pensiones a los expresidentes. Igual 500 guardias. ¿Cómo es posible que el presidente no viaje en avión particular? Y otra vez. Y entonces ellos creen que la gente no cacha ese tipo de mensajes que reiterativamente. O sea, tienen subestimado al pueblo, podríamos decir. No es una subestimación, es decir, claro, nosotros podemos seguir engañando como lo hacíamos en décadas pasadas, que había sesgo mediático y la ley era lo que se decía en un noticiero de la mañana y en uno de la noche, completamente comprados y pactados previamente con el poder, y creen que estamos viviendo esos tiempos todavía. O sea, ni siquiera han caído en cuenta que hoy en día hay pensamiento crítico, hay cualquier cantidad de válvulas de información, y yo les digo válvulas de escape porque se les escapa. Lo que ellos quieren contener así, se les escapa de las manos. Entonces, ¿por qué nadie de ese grupo, yo me he preguntado, se le ha ocurrido decir, a ver, ya hicimos toda esta estrategia de destruir al régimen, vamos a decir, en turno? No funcionó. Cada día hemos hecho el efecto autodestrucción. Cada vez que lo quisimos destruir a él, nos destruimos a nosotros. Cada día perdimos más gubernaturas, cada día perdimos más posiciones territoriales, o sea, porque su posición territorial está de haber sido el PRI un partido meramente con fuerza territorial, porque hay que analizarlo así, se convirtió en un partido de escritorio, o de Cete López Dóriga y de Loret de Mola, que no salen de ahí, ¿no? Pero yo digo, pero si la gente es servicio público, es encargo público, es a favor de la gente, por el pueblo, del pueblo hacia el pueblo, y tú estás metido en un set de televisión y en un escritorio todo el día, a toda hora, golpeando al que está en el poder, en vez de ir y decirle a la gente, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Quiero conocer tus necesidades. O sea, están mal. Y lo que no se están dando cuenta es que ya estiraron tanto la liga y ya nos tienen tan cansados a mucha gran parte de la ciudadanía que hoy en día están a punto de perder lo poquito que les queda y no se dan cuenta y siguen poniendo estos candidatos de pacotilla, perdón que lo diga, completamente con asesores que los disfrazan, que les hacen toda una imagen que no cuadra el audio con el video, no cacha el audio con el video y el audio con el video te tiene que cachar. Y que a final de cuentas uno como ciudadano dice, a mí me puedes poner a quien sea, es más, me puedes poner a Superman de candidato y si viene del PRI y del PAN, no voy a votar por él. ¿Por qué? Porque ya no, o sea, si Superman se pone del lado del PRI y del PAN, ya no creo en Superman. Ya no creo. O sea, ya no creo en Superman. Entonces, no creo que alguien tiene que hacer un stop. Y por el otro lado, los que los financian y los mismos medios, yo creo que es interesante decirlo, senador Cravioto, los medios han perdido mucho dinero por su necedad, por quedarse ahí. Sí. No se dan cuenta que cada vez tienen menos anunciantes, menos audiencia, porque la audiencia los hemos abandonado. Por eso no tienen anunciantes, porque es el se llama el castigo de la audiencia. Mire, esto es algo muy interesante, uno como figura pública. Yo tengo casi 15 años en la televisión. O la audiencia te ama y te adora, así seas la persona más diferente y digas las cosas derecha a la flecha y seas fuerte y te muestres como eres, pero si tú a la audiencia la traicionas, si a ti a la audiencia la engañas, si tú a la audiencia le vendes algo que no eres, ese día te castiga para siempre. Pues la política es similar, Entonces, sí, la política es similar, es mucha credibilidad. Si la gente confía, si ve que entre lo que decimos y lo que hacemos hay congruencia, si ven que nosotros no nos subimos a vehículos blindados, si ven que nosotros no nos subimos a aviones privados, si ven que vivimos con austeridad, si ven que el ejercicio público lo hacemos en favor de la gente, pues la gente confía. Si hay compañeros, compañeras que se van alejando del camino, pues la gente, así como le dio la espalda al PRI, al PAN, al PRD, nos puede dar la espalda a nosotros. Por eso es tan importante que en el proyecto de transformación haya consistencia, que todos los que estamos en el proyecto, que tenemos un cargo público, que tenemos una responsabilidad política, entendamos que, como dice el presidente, ya no nos debemos a nosotros, ya nos debemos a la sociedad, nos debemos al pueblo, y cada acción que tomemos siempre tenemos que estar pensando en el pueblo, en esa, no solo en esa imagen, sino en que nos vean congruentes entre el decir y el hacer. Y al momento va bien, porque la gente sí le está viendo esa congruencia, sí está viendo. En la mayoría, empezando por el presidente de la República, en la mayoría de nuestros gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad, por ejemplo, Martí Batres, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues es gente congruente, es gente que viene de la lucha, que no está en el cargo para hacerse ricos, que no está en el cargo ahora para comprar una casa en Miami y en Houston y en Madrid, no, que están en el cargo para servirle a la gente. Y la gente, aun cuando vea errores o aun cuando vea que hay cosas que no le gustan, pero en lo general están aprobando el proyecto por eso, porque están viendo congruencia. Y el pueblo es sabio, como dice el presidente, y el pueblo sabio sabe que en 6 años no vamos a cambiar un país que nos dejaron en ruinas, que vamos en el camino correcto, que tiene que haber continuidad para que se consolide el proyecto de transformación y que no van a dar marcha atrás. No van a decirle al PRI o al PAN, tú que me aventaste a la alberca y que me quisiste ahogar, ahora te creo que tú eres el... No, me pongo de pechito, pues, ¿no? Para que me tires. El pueblo de México no es tonto y no les va a dar esa oportunidad. Entonces, tenemos un momento histórico muy interesante, como dice también el presidente, porque estamos haciendo cambios muy profundos, sin un solo disparo, sin una sola bala. Estamos transformando este país desde raíz, las instituciones, y tenemos una oposición que nada más no da una. Y ahora que estás hablando de la agresividad, pues ya están pasando a los hechos en algo simbólico, porque es muy importante. O sea, llamar a destruir libros. Sí. Eso que está haciendo la oposición es, además de irracional, es otra vez un boomerang muy tonto, porque podrían decir que la gente revise
en los libros, si hay cosas que no le gustan, que no les haga caso, y nosotros sobre estos temas vamos a sacar un panfleto para decir lo que nosotros opinamos, eso sería más inteligente de ellos. Pero decir, se queman, y decir, en 2 estados de la República ya sacan amparos de que no se entreguen, pues están dando otro balazo en el pie, otra vez. Pero no te das cuenta que es como una pataleta, o sea, son patadas de ahogado. ¿Sí? O sea, vuelvo al punto. Cuando tú ya perdiste la capacidad de decidir con la mente y el corazón y decides con el estómago en vez de digerir con el estómago, todo te va a salir mal. Hoy la oposición, así yo lo resumo concretamente, toma las decisiones con el estómago y digiere, ¿con qué crees? ¿Por qué crees que sale lo que sale? Por la boca. Sí. Esa es la verdad. Sí. Yo creo que han hecho un trabajo arduo para autodestruirse. Sí. Arduo, a veces hasta pienso que es boicot. Sí, auto boicot, porque yo no puedo creer tanta tontería junta. No puedo creer a uno de la oposición diciendo que desaparecieran ciertos estados del sureste. Te debes de recordar, ¿no? Uno que es medio cuadrado. No puedo creer otra gritando en la tribuna, perros, croqueteros, morenacos. No puedo creer una representante del pueblo ataque a las personas con sobrepeso en este país. Bueno, porque lo hizo la senadora Lili Telles. Sí, no. Y yo le auguré, y eso toda la gente me dijo, qué impresión, ¿cómo le dijiste ese día? Por haber hecho esto, acabas de echarte encima más del 70% del país que tiene sobrepeso. Tú no vas a ser presidente. Así te lo dije. Y fue tal cual le dije. Y te vas a te vas a degradar, porque eso no lo perdonamos. Volvemos a lo de que las cosas que no perdonamos. No perdonamos el clasismo, no perdonamos el racismo, no perdonamos el que se maneje la gordofobia, no perdonamos el tema de la estigmatización por medio de las preferencias. No, o sea, pero no perdonamos como sociedad porque la sociedad no está dispuesta a eso. Porque la sociedad, todos en sus casitas, han vivido etapas que han estado lacerados por buleadores, sea de niños, sea de adolescentes, sea en un trabajo, sea en donde sea. Y nadie está de acuerdo con eso. Nadie. Entonces, el que tú como representante del pueblo, que se supone que te dieron un encargo para atender las necesidades de una sociedad, ¿cómo tú desde tu tribuna te vas a poner a atacar a la sociedad solamente por darle golpes a tu compañera, que es mujer? Aparte de todo. Entonces, estos navegan, y lo digo así, honestamente, con su bandera de doble moral y doble discurso. Por un lado, protejan a las mujeres, van y atacan a las mujeres. Protejan a la gente sobrepeso y van y atacan a la gente sobrepeso. Vamos a cuidar la diversidad sexual y van y atacan a la diversidad sexual. Es increíble. Yo digo, y se los he dicho porque pues yo vengo a lo mejor de un background de muchísimos círculos, de mucho tipo, de personas muy plural, y se los digo en las mesas, si siguen con sus ridiculeces, van a acabar desaparecidos. Ya prácticamente entregaron ustedes la plaza, nadie se las quitó. La entregaron con todas estas malas actitudes. Y vuelvo a repetirlo, lo dije desde el principio y ya lo dejé por escrito. La presidencia la gana la Cuarta Transformación. Sí, no hay de otra, por 3 razones. Por probabilidad, por estadística, por trabajo. La cuarta razón, por resultados, por métricas, por datos, por cuadros comparativos, por haber sacado a este país en el peor de los tiempos del mundo históricos, que fue la pandemia, y haberlo sacado y tener una balanza país más sana de lo que se tenía cuando había vacas gordas. Así es. La gente no toma en cuenta que en este periodo hubo momentos en la pandemia de valores negativos al petróleo. Mientras que con Calderón y con Fox tuvieron superávit petroleros, o sea, tuvieron excedentes. ¿Y dónde está el dinero? Sí, Calderón endeudaba. Ayer les puse una tabla en el Twitter muy interesante que los dejé pues verdaderamente ridículo, porque les decía, a ver, ahora me van a explicar. A este presidente, Andrés Manuel López Obrador, le tocó la pandemia, el peor momento globalmente, históricamente, que está demostrado. Porque en el 2009, que no fue el peor momento, cayó 20%, 20.5% el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Y por qué en el 93 cayó 32 y en el 86, 32? ¿Quién? Y con nosotros en un año de pandemia, 14. ¿Quién? Te estoy hablando del PIB per cápita. ¿Quién nos va a salir a explicar económicamente? Yo quiero ver estos grandes economistas de escritorio que les dan el nombramiento. ¿Quién me va a venir a mí a explicar qué pasó y por qué atacan tanto a este presidente? ¿Quién me va a venir a explicar por qué este presidente tiene récord de inversión extranjera directa? ¿Quién me va a venir a explicar por qué tiene récord de recaudación sin aumentar los impuestos? ¿Quién me va a venir a explicar por qué tiene récord en obras de infraestructura públicas, mega obras, manejados con recursos del país? ¿Quién me va a venir a explicar el récord de programas sociales entregados en manos sin intermediarios en tarjeta, récord en el país? ¿Quién me va a venir a explicar récord de registro en empleos, en el IMSS, en empleos formales? Después de una pandemia, inflación global, crisis energética global, crisis alimentaria global, guerra, ¿quién me lo va a venir a explicar? Este señor no le da cátedra a ninguno de los anteriores nada más, le da cátedra a los mandatarios del mundo. Si yo fuese un mandatario que tuviera crisis en mi país, yo tomaba el teléfono y le hablaba. Dime, por favor, ¿qué hiciste? Porque no puedo creer que vienes de un país que por mala gestión, en vacas gordas, vivía endeudado, y vivía en un rezago y en una desigualdad social y en una desigualdad de equidad de oportunidad. No había equidad de oportunidad. Y cuando así te toca la tormenta,
resulta que tú resurges. Olvídate que de las cenizas de los otros, del inframundo, porque pues en la pandemia nos fuimos así tristemente. Bueno, entonces ahí te va otro dato, tú que todo lo sustentas. Fue el único proyecto en el mundo que el partido gobernante que tuvo elecciones entre el 2020 y 2021 ganó. Claro, todos los demás perdieron. Perdió Trump, perdió Alemania, perdió Francia. Pero sí sabes por qué. Pues por eso, porque la gente, a pesar del momento tan difícil, ¿qué hizo el presidente, por ejemplo? Adelantó los apoyos sociales y le dio 4 meses a los adultos mayores, 4 meses a los jóvenes estudiantes, y con eso sobrevivieron las familias, con eso salieron de ese momento tan difícil. ¿Qué le pedían al observador? Ayúdalos de arriba para que gotee. El presidente dijo, no, esa historia ya me la sé, esa historia ya me la sé, no voy a dar el dinero arriba para que gotee, mejor lo doy abajo, directito. Para que no Calderón le hubiera tocado esta situación, hubiera mega endeudado el país, le hubiera repartido a todos los empresarios el dinero, a la demás gente le hubiera dejado que se muriera de hambre. Yo no sé si tú sabías, porque me acaban de escribir, queremos que nos expliques por qué tú en abril escribiste un tuit adelantando lo que iba a pasar en el Coneval. Yo ahorita te lo voy a enseñar terminando la entrevista, o lo vamos a subir. En abril yo escribí: bajo todo mi análisis de lo que ha hecho este presidente, les adelanto que el reporte de agosto en el Coneval viene de esta forma. Ahorita te lo voy a compartir. Tú vas a decir, ¿Ya ves que eres un gurú? No. ¿Ya ves que eres un gurú que yo vengo a aprender? No, para nada. Yo creo que somos muy analíticos. Realmente estamos midiendo lo que está haciendo el presidente. Estamos entendiendo macroeconómicamente lo que se hace, pero cómo impacta positivamente en el microeconomía, en el circulante, que genera economía de escala, y que a final de cuentas, si tú generas más circulante, más consumo, más economía de escala, también generas más recaudación. Claro, porque además el dinero y no tienes que subir impuestos, porque la gente dice, pero ¿y entonces por qué si no subieran ahí más recaudación? Pues porque les cobró correctamente a los que no pagaban correctamente. Y por el otro lado, si tú generas una economía de escala con crecimiento consumo interno, también generas más recaudación con todo, y que podrían decir, se te podría haber caído gravemente la recaudación al aumentar la solidez del peso. Y no. Y porque pues obviamente, y no pasó, porque de verdad él y el gabinete económico y no económico podrían darle un curso a muchos países de cómo manejar eso. Está muy bien hecho. Fíjate que una de las magias, hace 5 años, si nos hubiéramos sentado con una mesa con empresarios y si les hubiéramos explicado que había que subir los salarios para que le fuera mejor a la economía, hoy esa misma mesa con empresarios ya entendieron la importancia que fue para la economía del país que los salarios subieran de manera relevante, porque ellos mismos ya se dieron cuenta en sus empresas, esto que dices, el consumo, el circulante. Entonces el que hace la taza está vendiendo más, el que hace las flores está vendiendo más, el que hace los sacos, el que hace los lentes, porque la gente tiene dinero para gastar. Voy a dar un gol, Electra. Que puede subió 14% sus ventas en el trimestre. Así es. ¿A quién le vende Electra? A los más pobres. Por favor, es cuando digo, los empresarios son los más felices con los programas sociales, les llega una derrama, pero eso también se convierte en recaudación y entonces se vuelve más dinero para hacer, economía en escala, pero por eso digo, grandes economistas explicándonos a nosotros, yo me volteo y digo, híjole, mano, si tú no te estás dando cuenta del esquema virtuoso de economía en escala que se construyó aquí a nivel macro y a nivel micro, tú estás perdido, entonces no estás entendiendo nada de lo que está pasando en este país. No entiendes la transformación. En tribuna les decía a los de la oposición, porque nos sentamos así y siempre cuando estás en tribuna ves a los de la derecha, ahí está el PAN, ahí está el PRI, ahí está Movimiento Ciudadano, el PRD. Entonces siempre los señalo a la derecha y les decía, ustedes pensaron que López Obrador les iba a dar clases de política y se las está dando, pero lo que nunca se imaginaron es que les está dando clases de economía, de gestión de obras, de cómo les digo, alguien que vino de Macuspana les está dando clases a ustedes, a los de Harvard, de cómo se maneja la economía de un país. Lo está haciendo increíble el presidente. Y es reconocido, por el Fondo Monetario Internacional. Claro. Quiero decirlo, por BlackRock, por Vanguard. Ellos son los dueños del mundo, estos dos fondos que estoy mencionando. Y a lo mejor la gente dice, ¿por qué los dueños del mundo? Pues porque son los mayores shareholders, los tenedores de acciones de Apple, de Amazon, de Facebook. O sea, estos fondos de inversión son los más grandes tenedores de las más grandes empresas. Si tú les preguntas, de verdad, si se acercan, oye, ¿cómo ves a México? Te dicen, lugar prioritario para invertir. Lugar prioritario para invertir. ¿Y qué respeto le tienen al presidente? Se quitan el sombrero. Fíjate que en pandemia, no me acuerdo si en el 20 o en el 21, no, en el 21, que ya era senador, me va a ver un alto funcionario de un banco de Estados Unidos, de los más grandes. Y después de la plática, como yo veía al país, terminó diciéndome, yo creo que ya era el 22, yo creo que ya era el 22. Me dice, su presidente hizo 2 cosas muy importantes. No se endeudó y no echó a andar la maquinita. De impresión de... Y él me dijo, en Estados Unidos no hicimos eso. No, claro que no. Y vamos a tener más problemas para salir del 8. Bueno, cuando habías visto que le habían bajado la calificación a Estados Unidos, le acaban de bajar la calificación de su deuda. O sea, todo lo que decían que le iba a pasar a México, le pasó a Estados Unidos. Claro. Y todo yo creo que hasta mismo Biden va a decir, no, yo voy con Mr. López Obrador. O sea, a ver, what are you doing? Ya está porque haciéndolo. Definitivamente. Ya está tomando medidas. Sembrando vida, ya lo implementaron. Ejemplo, y ya está dando las visas temporales. O sea, se están dando cuenta que lo que es la receta del presidente López Obrador funciona. Y funciona para México y funciona para el mundo. Que es parte del momento tan interesante que estamos viviendo. O sea, ya la economía
economía de mercado, pues tiene que dar un ajuste. O sea, ya no tiene que ser el mercado, no tiene que ser la ganancia lo que está en el centro de las decisiones. Tiene que ser el bienestar de la gente. Y cuando tú pones el bienestar de la gente en el centro y en la economía de mercado que funcione, pero para que en el centro esté el bienestar de la gente, vamos a recomponer. Es que es increciendo a todos. Claro. Una cosa es la escala. Una cosa pega a la otra, pero generas mayor poder adquisitivo, mayor calidad de vida, mayor grosor de tu PIB, mayor recaudación. Una vez que tienen ya equidad de oportunidad, hasta el dinero que empieza a recaudar el gobierno se hace en mayores programas de infraestructura, mayores hospitales. Es que no lo entiendo. O sea, su mentalidad, de verdad, yo hay veces que me desespero y digo, su mentalidad es de cacahuate. Te voy a decir por qué. Porque ellos no están pensando en el país. Están pensando en su bolsillo. Claro. Y su bolsillo sí ha sido afectado, porque ya no tienen los grandes contratos que tenían, porque ya no tienen el moche que tenían, porque ya no tienen el chayote que tenían, y eso les molesta porque les perjudica en su bolsillo. Claro. Pero cualquiera que piense en el país, y por eso los empresarios están tranquilos, porque muchos empresarios sí piensan en el país, sí piensan en dar empleo, sí piensan en que sus empresas recrezcan y que sus empresas generen riqueza, y claro que piensan en la ganancia, pero también piensan en el desarrollo del país. Por eso están tan contentos los que son verdaderamente empresarios y no los traficantes de influencias, que son los que están muy enojados. Entonces, si tuvieran un poco de patriotismo, de estos cínicos de oposición, si tuvieran un poco de patriotismo, dirían, pues vamos a entrarle, y serían más listos, porque dirían, a ver, todo esto va muy bien, pero esto no nos gusta, y hasta su crítica podría tener más eco en la sociedad. Pero si se están topando todos los días con una realidad que les dice, nos gusta cómo está marchando el país, y ellos todos los días hablándole solo a sus redes sociales, diciendo, este país es un desastre, pues están topando con una realidad que no va con su discurso. Pero si lo analizamos así, me gusta mucho ser analítico. Si ellos son capaces, con tal de tener un puesto o aspirar a un puesto, de destruir la reputación hasta de su propia familia, hablando de un padre que es innecesario, y no quiero mencionar nombres porque ni me interesa, pero créanme que yo todos los días analizo lo que la gente dice, cómo se porta, cómo voltea, qué habla, qué colores, todo es lenguaje, todo es comunicación. Y si realmente quieres analizar a alguien al que le debes dar confiabilidad y credibilidad, sí te tienes que fijar. Son capaces, vuelvo a repetir, de destruir la reputación de tu padre, que en paz descanse, de hablar pestes de él, para de esa manera buscar identificación con otras personas que a lo mejor tuvieron padres pues no tan lindos, para conseguir un voto. ¿De qué no eres capaz? No. ¿De qué no eres capaz si eres capaz de destruir a tu propia familia públicamente? Sí. O sea, un político o una persona que se dedica al encargo público, que realmente quiere hacer cosas por la gente, no te necesita tener que venir a vender ninguna historia. Claro. La historia la lees tú, la historia la conoces tú. El presidente nunca dijo, yo esto, el presidente dijo, esta es mi realidad, y todos le han sacado su historia, sus fotos con los pescadores sin zapato, o sea, pero todo lo hemos ido nosotros aprendiendo. Él no nos vino a vender, voten por mí porque soy una víctima de la vida. No. Él dijo al revés, voten por mí porque quiero sacar adelante a todas esas víctimas que conocí durante todas estas décadas desde que nací, y que se han quedado atrás y que nadie ha querido ver por ellos. Y eso sí me enciende, porque es lo que a mí me encendió, porque yo también fui testigo, y porque la mayoría de todos los que preguntemos en una encuesta masiva, diría, yo también he sido testigo de cómo vi sufrir a la persona que me vino a ayudar a la casa, y la historia que tiene y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y cada persona, o la persona que vende los dulces en la calle, o el que limpia los... Entonces, ¿cómo vamos a estar en una burbuja y vamos a estar ajenos cuando todos los días, todos los seres humanos de este país estamos conscientes de la desigualdad y el rezago que se fue generando en décadas? ¿Y cómo vamos a ir en contra de un proyecto que busca aliviarlo e ir reconstruyendo? Pues es tonto, es como ir en contra de tu prójimo. Así es, así es. Yo no sé si haya conciencia de muchos de ellos, o les vale absolutamente su egoísmo y su ambición. Su egoísmo, su bolsillo, es que ahora ya no pueden ir 2 veces a Europa, porque ni siquiera han dejado de ir a Europa. Sí pueden hacerlo, ni siquiera es que se han ido a la bancarrota, simplemente ya no pueden tener las carretadas y carretadas de recursos que antes tenían, porque hasta eso, ese egoísmo ha llegado a tal nivel que muchos siguen peleando el no pagar impuestos, muchos no es de que hayan perdido demasiado, han dejado de ganar, pero no han tenido que hipotecar nada, siguen teniendo un nivel de vida muy superior a la mayoría de la población, sí, pero no a como estaban acostumbrados. Entonces, que tengan un poquito de ética, que tengan un poquito de nacionalismo, que tengan un poquito de entendimiento, de humanismo, de que somos parte de una sociedad, y que si los de abajo les empieza a ir mejor, nos va a ir mejor absolutamente a todos. Pero bueno, como dice también el presidente, pues que sigan su camino, porque muchos no lo van a entender. Pero ¿sabes por qué no quieren? Porque también en su baja autoestima con lo que fueron criados, esto tiene que ver muchísimo desde el tejido social y desde la educación familiar, ¿eh? Si a ti te educan con una baja autoestima, tú vas a crecer con la baja autoestima y siempre vas a querer ver gente abajo, porque al tú ver gente para abajo, tú te sientes mejor. No es que tú seas mejor, es que te da, esto es psicológico, te da como esa de, pero yo soy más que él. Entonces, cuando ven, ¿por qué crees que tienen tanto coraje con el presidente? Porque le rompimos la historia por décadas de telenovela vendida, donde nunca la persona que veían para abajo podía llegar a ser presidente, porque eso automáticamente rompía los cánones de todo lo que ellos tenían como élite y sociedad. Les vino a romper el esquema completamente, y no soportan que encima de que viene desde donde viene, haya llegado ahí, esté por encima de ellos, en el sentido de que está haciendo cosas por el país, y que le haya salido bien y les está dando una cátedra económica, social, política, humanista, liberal. Híjole, no puedo acabar de decir todo, ¿no? Y otro ingrediente a tu análisis. Por ejemplo,
Calderón no es de que venga de esa clase social, pero cuando llegan quieren pertenecer. Lo que les rechoca de Andrés Manuel es que no quiere y hasta los desprecia. ¿Cómo? O sea, si lo quitan al yate de un empresario, no va, claro que no va, por supuesto. Y no quiero entrar en el asunto de los presidentes anteriores, pero todos sabemos, hasta los grandes empresarios que me están escuchando, podríamos platicar de a cuántos yo me encontré, funcionarios en distintas situaciones haciendo provecho de su amistad de piquete de ombligo con los empresarios. Y los empresarios no es que los querían, los usaban y luego los tiraban a la basura unos meses antes de terminar el poder. Es más, 3, 4, 5 meses antes ya ni los pelaban. Y ya estaban más bien con el otro que venía. Así de llenas son, así de... O sea... Ese coraje les da mucho. Que el presidente desprecia eso. Que el presidente no necesita eso para saber quién es y para saber por qué está ahí y para saber cuál es su misión. Porque él sí tiene autoestima y él sí sabe quién es. Ahí nadie lo ningunea. Ahí lo puedes ningunear. O sea, pueden llegar estos a decirle indio, no sé, y se ríe y dice... A mí me pasa muy seguido, digo, yo también, bendito Dios, crecí con una alta autoestima en casa, que se lo agradezco a mis padres y a mis abuelos, y me dicen, es que yo no puedo creer cómo tú reaccionas cuando ves estas hordas de bots y que tú les contas con digo, yo, faltaba más que yo me voy a creer lo que esta bola de gente, o sea, yo me creo lo que soy, de lo que estoy seguro que soy, me conozco, a mí tú no me puedes venir a convencer lo que soy yo antes de que yo sepa lo que soy yo, pero cuando te crían con inseguridades, con miedos, es que esto viene desde casa, es inyectarle a tus hijos inseguridades, miedos, tú no puedes, tú no vas a poder, yo quiero tener la camioneta de la vecina, es que eso se vuelve todo lo que habla de las aspiraciones, es que al presidente no lo han entendido, el presidente nunca ha dicho que es malo aspirar a tener calidad de vida y eso incluye lo emocional, lo espiritual y por supuesto también bienestar material, lo necesitas tener, ahí comemos, nos vestimos. Lo que él habla de aspiracionistas es esta persona que está dispuesta a venderle el alma al diablo textualmente para tener algo a meses sin intereses y luego no poderlo pagar, pero eso sí, salir en las fotos digitales en sus redes sociales, conviviendo con esa élite, porque a mí ni me gusta la palabra, que nunca aspiraron y soñaron a tener. Ahora pasó en un fenómeno con alguien que se hizo medio notorio. Acaba de hacer una fiesta ese fin de semana y ¿qué crees que hizo la gente? Sus verdaderos amigos no fueron a la fiesta y fueron todos los que querían solamente estar en la fiesta tomándose fotos y todo diciendo que habían estado ahí. Imagínate tú qué mal te debes de sentir, no menciono nombres, no me interesa. Yo lo veo más como antropología social. ¿Qué tan mal te debes de sentir que tú en tu cumpleaños hayas estado rodeado de gente por un imperio que construiste de pura gente que no te quiere por lo que tú eres, sino por lo que tú momentáneamente representas? Eso es no tener amor, ni de la gente hacia ti, ni de ti hacia... Entonces, lo que yo trato de leer de este presidente y que creo que lo ha contagiado muy bien a todos ustedes y a más mexicanos, a millones de mexicanos, es vamos a querernos, vamos a amarnos, vamos a estar seguros de nosotros mismos, ningún país viene a ningunearnos, nosotros no tenemos la baja autoestima, somos un país a todo dar y muy fregón, tenemos cualquier cantidad de recursos territoriales, naturales, energéticos, recursos de manufactura tremendos, una planta productiva maravillosa que la quieren en todo el mundo, se la pelean a los mexicanos en todo el mundo, tenemos todo, ahora tenemos nearshoring, ahora nos hacía falta un gobierno honesto. Porque teníamos todo, pero teníamos un gobierno que no es que no hubiera dinero, había muchos rateros. Fíjate que yo he hecho mucho esa reflexión. Por supuesto que los programas sociales son muy importantes, por supuesto que la obra pública es muy importante, pero lo más importante que está haciendo el presidente López Obrador es cambiarnos el chip. Es decir, eso que estás diciendo tú, sí podemos, sí tenemos todo el derecho a ser un país que haya bienestar, no el país de la eterna pobreza, no el país del eterno saqueo. Eso es muy importante. No el país de los agachados. No el país de los agachados. Y eso ya lo sembró. Y ya millones de mexicanos ya lo traen incrustado y ya no se van a dejar, porque un programa social puede ir o venir, una obra pública puede ir o venir, pero eso que está haciendo el presidente, eso que hace todas las mañanas, de explicar, de decir, de insistir. Fíjate que nos lo decía cuando estaba en el movimiento, fíjate, nos decía una frase, cuando íbamos me tocó ser delegado de Morena en Nuevo León o en Coahuila, dificilísimos, nos decía, cuando vayamos a un territorio, vayamos a ganar, porque no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y cuando ibas a tocar casa por casa, pues ibas con ese ánimo de decir, no somos más. Y te podías topar un loco como el del otro día que gritó en las lomas. Así es, lo que es barbaridad y media, y tú en tu posición de tratar de convencer, de estar tranquilo. Pero eso que está haciendo el presidente es lo que va verdaderamente a cambiar el país. No van a ser los programas sociales, no van a ser ni las obras públicas, va a ser eso que está cambiando. Y eso que está cambiando porque ya la gente ya no va a aceptar un político fantoche, ya la gente ya no va a aceptar un político que ahora traiga 20 guaruras. Ya eso ya no lo va a aceptar el pueblo de México. Porque aparte siempre dice, te digo cómo te la confirmo, yo pues tú sabes, tengo una red social, ¿no? Cada vez que ponen, oye, pero esta persona viene, cuidado, ¿qué crees que contesta la misma gente del movimiento? Esa persona no es servidor público, esa persona no gana de lo que nosotros les pagamos, esa persona, y el presidente lo ha dejado muy claro, él dice, nosotros nos rentamos y ya no nos pertenecemos, nos pertenecemos al pueblo, entonces nosotros no podemos ir con toda esta bola de cosas porque no es dinero de nosotros, es dinero de ellos, entonces sean austeros, sean medidos, sean mesurados,
porque realmente nosotros estamos haciendo esto para darle bienestar a los demás, no para autosatisfacernos, sino realmente para tener una relación con el pueblo donde le podamos dar algo bueno. Entonces, la lectura es muy interesante, que la oposición lo quiere realmente tergiversar, como todo lo que hace con el presidente, y decir que el presidente ha dicho que es malo que los demás hagan lo que quieran si su economía la hicieron a base de trabajo. El presidente nunca ha dicho eso. Nunca. El presidente ha sido muy claro que en el servicio público él no quiere fantocherías. Y fue claro desde antes de entrar al poder, durante todos los años y décadas que luchó. Nunca cambió. La prueba es que llegaba en un suru y no era una fantochería. No, tampoco. No era una pose. No era una pose. Era una posición política. No entienden de él es que es su verdadero DNA. Y que cuando vean que se retire, y eso lo puedo yo asegurar, y ahorita me pueden pinchar y lo pongo con sangre, el señor va a vivir como le gusta, vivir, con calidad de vida. Él va a dedicarse a su familia, a la naturaleza, le encantan los árboles.